Cordial saludo, estudiantes. Dando continuidad a sistemas de ecuaciones lineales 2×2, recuerden que estamos usando el método de sustitución. Vamos a mirar cómo solucionar problemas aplicando dicho método. Antes de iniciar, recordemos algo que ya lo dijimos en el video anterior, y es que vamos a utilizar el método de sustitución. Recuerden que el método de sustitución tiene 5 pasitos, que son: primero, nombrar las dos ecuaciones. Segundo, en una de esas dos ecuaciones, la que yo quiera, despejo una de las dos variables. Recuerde que son sistemas 2×2, es decir, dos ecuaciones, dos variables. Entonces despejo en una ecuación una variable, la que uno quiera. Esa variable que despejó la va a sustituir, por eso se llama método de sustitución, en la otra ecuación. Si despejé en 1, reemplazo en 2. ¿Ok? Si despejé en la 2, reemplazo en la 1. De esa manera me queda una ecuación con una sola incógnita. Entonces lo que voy a hacer es resolver esa ecuación. Una vez yo resuelva esa ecuación, ¿sí? Hallo el valor de la incógnita que despejé inicialmente y con ese valor me puedo volver donde despejé y hallar el valor de la segunda incógnita. Si tienen dudas al respecto, pueden revisar el video anterior, aunque en este vamos a retomarlo, pero de una manera un poco más rápida, porque lo que nos interesa es resolver problemas. Entonces, para resolver problemas es indispensable los siguientes pasos. Primero, leer el problema. Miren, no empiecen a colocar letras por colocar letras para plantear ecuaciones si no han leído exactamente qué es lo que quiere. ¿Ok? Cuando usted lea el problema y lo entiende, ahí sí empieza a seguir el proceso para solucionar. Si es necesario, léalo las veces que usted lo requiera y no olvide hacer énfasis en la pregunta, porque a veces resuelven el sistema, no saben qué les preguntaron y no saben qué responder. Entonces, digamos que la parte algebraica no es suficiente. Hay que entender el problema y saber qué es lo que me preguntan. Segundo, tiene que definir unas incógnitas. ¿Qué es esto? Si yo voy a utilizar la letra X y voy a utilizar la letra Y, pues saber qué está indicando esa X que yo coloco, qué está indicando esa letra Y, una edad, un tiempo, cómo lo estoy midiendo, cuáles son sus unidades, saber exactamente a qué se refieren esas letras. Una vez ya haya definido las incógnitas, ahí sí planteo el sistema de ecuaciones lineales, es decir, un sistemita 2×2 en el caso de los problemitas que vamos a trabajar nosotros, y ese sistema lo resuelvo. ¿Cómo lo va a resolver? Pues resuelve el sistema, por el momento estamos usando el método de sustitución, ¿ok? Entonces lo resolvemos por el método de sustitución. Luego, verificamos que esa solución, ¿sí?, satisfaga el problema. Entonces, leemos el problema, pero reemplazando los valores por los datos y miramos si cumplen las condiciones del problema. Y por último, no olviden redactar una respuesta. Ahora bien, miremos un ejemplo. O bueno, vamos a hacer dos, pero empecemos con este. Entonces, el primer ejemplito dice, la suma de dos números es 100. 5 veces el más pequeño es 8 más que el mayor. Encontrar los números. Vuelvo y lo leo. Dice, la suma de dos números. Entonces yo ya sé que debo definir dos variables y cada una de ellas va a representar un número. ¿Listo? Y también me da una condición entre esos números, que 5 veces el más pequeño es 8 que el mayor. ¿Qué significa esto? Que tengo que trabajar con dos números, uno que es más pequeño y otro que es el mayor. Entonces, después de leer el problema, no olviden definir sus variables. Yo voy a utilizar la letra X, que me va a representar el número mayor, y voy a representar la letra Y para representar el número menor o más pequeño, ¿sí? Pero es para que tenga sentido las palabras acá. Entonces, empiezo a leer. Dice, la suma de dos números es 100, ¿ok? La suma de dos números es 100. Quiere decir que cuando yo coja este número mayor y este menor, que son los números del problema, y lo sume, X más Y, el resultado tiene que ser 100. Aquí lo dice. ¿Ok? Luego dice, 5 veces el más pequeño. ¿Quién es el más pequeño? El más pequeño es Y. Entonces, 5 veces el más pequeño sería 5Y. ¿Ok? 5 veces el más pequeño es, ojo, es. Ese es equivale a una igualdad. Entonces, 5Y es igual. ¿Ok? ¿A qué es igual? Dice
8 más que el mayor. Entonces 8 más una suma, ¿sí? Que el mayor, pero el mayor dijimos que era x. Y listo, ya planteé dos ecuaciones. Como sé que voy a usar sustitución, los enumero de una vez. Entonces miro dónde es más fácil despejar. Acá me doy cuenta que es fácil despejar tanto la x como la y en la primera ecuación. Entonces yo despejo la que quiera. Pero yo veo que aquí al reemplazar, acá hay una multiplicación con la y acá la x está solita. Entonces digo, bueno, más bien despejo la x acá, ¿sí? Que al reemplazarla acá no tengo problemas porque es una suma. Entonces digo que es más fácil despejar x en la 1. Entonces despejo x en 1. Este y le hago transposición de términos. Recuerden que cuando hacemos transposición de términos colocamos el opuesto. Entonces queda 100, ¿sí? El opuesto de más y es menos y. Entonces me queda que x vale 100 menos y. Ahora, este valor que ya despejé en una ecuación que fue la 1, recuerden que el método de sustitución me dice que lo debo reemplazar en la otra ecuación. En este caso tiene que ser la 2. Entonces la ecuación 2 dice que es 5y igual a 8. Miren acá, 5y igual a 8 más x. ¿Pero quién es x? Realmente x ahora es 100 menos y. Entonces coloco en vez de la x 100 menos y. Ahora tengo una ecuación, ¿sí? Solita, con una sola incógnita que es y. Entonces puedo despejar a y. Eliminamos el paréntesis. Como acá no hay ningún número que anteceda al paréntesis, el más indica que dejo las cantidades con los mismos signos. Entonces acá dice 100 más 100 y acá dice menos y menos y. Si este fuera un menos, colocaría los opuestos. ¿Ok? Si hay un numerito que esté multiplicando, hago la propiedad distributiva. Ahora bien, agrupo términos semejantes. 8 más 100, 108. Entonces me queda 5y es igual a 108 menos y. Como quiero despejar a y, hago transposición de términos para que todas las y queden al mismo lado. Recuerden que lo hacemos a donde está mayor. Entonces, como acá hay 5y y aquí hay menos 1, le hago transposición hacia el mayor, o sea, este menos y, le hago transposición, ¿sí? Para que quede con el 5y. Entonces, recuerden, transposición, signo opuesto. ¿Ok? Entonces, menos y, al hacerle transposición al otro lado de la igualdad, queda más y. Y el 108, como no lo moví, queda igual. El 5y no lo movimos del lado de la igualdad, queda igual. Y hago agrupación de términos semejantes. 5y más 1y son 6y. Ahora despejo. El 6 que está multiplicando, divido, ¿cierto? Y me queda 108 sobre 6. Como 108 se puede dividir entre 6, entonces ustedes hacen la división. ¿Sí? 108 dividido en 6. Eso nos da 18. Ahora, si la fracción se puede simplificar, pero sigue siendo una fracción, dejo la fracción y trabajo con fracciones. ¿Ok? No vamos a trabajar con decimales para que el resultado sea exacto. Como ya sé que y vale 18, ¿sí? Entonces, para ya la otra variable, miren, aquí donde despejé la x, yo sé que x es 100 menos y. Entonces, como ya tengo el valor de y, lo reemplazo acá. Es decir, que x sería igual a 100 menos y, pero y vale 18. Entonces, 100 menos 18. Y lo escribo acá. X vale 100 menos 18. Si a 100 le quitamos 18, nos da 82. ¿Ok? Ya solucionamos el sistema de ecuaciones por el método de sustitución. Ya tengo el valor de x y el valor de y. Pero ojo, tengo que mirar que se satisfaga el problema. Entonces dice, la suma de dos números es 100. Entonces cojo los dos numeritos. La suma de dos números es 100. Entonces, ¿cuáles fueron mis numeritos? 18 y 82. Entonces, 18 más 82 efectivamente da 100. Va cumpliendo esto. 5 veces el más pequeño. Entonces yo miro, el más pequeño que me dio fue 18. Entonces digo, 5 veces el más pequeño sería multiplicar 18 por 5, ¿sí? 18 por 5 me da 90. Y dice, 5 veces el más pequeño es, o sea, me tiene que dar el mismo resultado que 8 más que el mayor. O sea, que tengo que coger 8, sumarle el mayor y me tiene que dar los mismos 90. Entonces, 8 más que el mayor, 8 más que el mayor sería 8 más, ¿cierto? El mayor, que sería 82. ¿Ok? Y listo. Entonces, si quieren lo escribimos acá para que lo comprendan mejor, ¿sí? Entonces, 5 veces el más pequeño es 8 más que el mayor. Entonces, 8 más
que el mayor es 82. Cuando yo hago esta cuenta, ¿sí? 8 más 82 me da 90, me da el mismo resultado de aquí abajo, que era el que yo quería. ¿Ok? La suma de los números es 100. Ahí está, 100. 5 veces el más pequeño es 8 más que el mayor. Miren, 5 veces el más pequeño me dio 90 y 8 más que el mayor me dio 90. Si quieren podemos borrar este pedacito para que les quede las dos frases. ¿Sí? Y de esa manera cumplimos la igualdad. ¿Ok? Entonces, como el resultado satisface, ya puedo redactar una respuesta. Entonces redactamos una respuesta. ¿Sí? Entonces decimos, respuesta, los números son el menor 18 y el mayor 82. ¿Ok? Bien, queda más ordenadito así. Entonces esta la podemos eliminar y ver que más bien aquí colocamos esta frasecita completa, que es 5 veces el más pequeño equivale a 8 veces el mayor. Como ya analicé las dos anteriores, ¿sí? Entonces, control B, 5 veces el más pequeño me dio 90, es igual, ¿sí? A 8 veces, a 8 más el menor, que también me dio 90. De esta manera, se cumple la igualdad y ya puedo redactar la respuesta. Entonces, los números, ¿quiénes son? ¿Sí? El menor me dio 18 y el mayor 82. Y terminamos el problemita. Miremos otro. Bien. Acá me dice, el largo de un rectángulo es 5 metros más que el doble de su ancho. Si el perímetro del rectángulo es 130, ¿cuál es su área? Entonces acá sí hay que tener mucho cuidado porque nos hablan de varias cosas. Primero, el largo de un rectángulo. Entonces, si ustedes consideran que lo requieren, hagan el dibujito. Ustedes dibujen un rectángulo para que se ubiquen. ¿Sí? Una vez ustedes ubican su rectángulo, entonces lo pueden nombrar. Ay, ¿qué pasó? Espérenme un segundito que ya sé qué pasó. Me voy aquí al tablero y colocamos un plumón más delgado para poder trabajar mejor. Ya. Entonces, dibujamos un rectángulo y lo nombramos. Recuerden que los rectángulos tienen largo y ancho. Entonces digo, bueno, el largo va a ser esta longitud, la llamo L. El ancho va a ser esta longitud, la llamo A. Para que no se confundan, a veces es bueno trabajar con las iniciales. Bien, entonces decimos, ahora sí, dice acá, el largo de un rectángulo es 5 metros más que el doble de su ancho. Entonces, el largo de un rectángulo, que sería el largo de un rectángulo, ¿sí? Entonces, L, miren, aquí L, es 5 metros, entonces coloco 5, las unidades ya sé que todo va a estar en metros, ¿sí? 5 metros más que el doble de su ancho, entonces el doble de esta longitud, si esto es A, el doble es 2A, 2A, ¿ok? ¿Sí? Entonces el largo es 5 metros más que el doble del ancho. Y acá dice, si el perímetro del rectángulo es 130, recuerden que el perímetro era la suma de los lados, entonces sería L más A más L más A. Entonces realmente tengo una L acá y una L acá, serían 2L, ¿cierto? Una acá más otra A de acá serían 2A, entonces 2L más 2A es igual al perímetro que me dan que es 130. Resulta que aquí yo me doy cuenta que todos los términos de esta ecuación, miren, todos se pueden dividir por 2, entonces yo la puedo simplificar. Recuerden que eso lo hicimos al inicio del año lectivo. Entonces puedo simplificar toda la ecuación, multiplicarla o dividirla por un mismo número. Entonces esta quedaría más fácil. Si divido por 2 me quedaría 2L sobre 2 me daría L, 2A sobre 2 me daría A, o sea L más A, y 130 dividido 2 me da 65. Entonces puedo trabajar con esta ecuación que es más sencilla. Como L ya está despejadita en la primera, ¿sí? Para solucionar el sistema, entonces voy a reemplazar a L en la segunda.
y me economicé un paso que es el despejar. Entonces, como L ya es 5 más 2A, L es 5 más 2A, lo reemplazo en la segunda. Entonces me quedaría L, 5 más 2A, más A. Entonces coloco acá 5 más 2A, más A, acá otro, más A. Ya. Más A igual a 65. Bien, y seguimos. Entonces, 5 más 2A, puedo quitar el paréntesis porque al frente no hay nada que me lo impida. 5 más 2A más esta A igual a 65. Agrupo términos semejantes. 2A más 1A, 3A. Este 5 le hago transposición de términos. Recuerde que transposición es colocar su opuesto. Como es 5, opuesto al otro lado queda menos 5. Entonces queda aquí 3A, 65 menos 5. Si a 65 le quito 5, me da 60. Y ahora divido todo por 3. ¿Ok? Entonces queda que A es igual, al dividir por 3 queda solo A, y acá quedaría 60 sobre 3. Pero 60 es divisible por 3, entonces lo divido. 60 entre 3 me da 20. Eso quiere decir que A mide 20 metros, o sea que el ancho es 20 metros. Como ya sé el valor de A, y acá me dice que L es 5 más 2A, pues puedo hallar L sin ningún problema reemplazando en esta ecuacióncita. Entonces, L es igual a 5 más 2A. Entonces, reemplazo. L es igual a 5 más 2A, pero A son los 20 metros. Entonces, por 20. Ojo, como acá hay una suma y una multiplicación, la jerarquía de las operaciones dice que primero se hace la multiplicación. Entonces acá primero multiplico 2 por 20, 40. Y luego sí se hace la suma. 40 más 5, 45. Recuerden que las unidades eran en metros, entonces me da que el largo es 45 metros. Ahora miremos si estos dos valores satisfacen. Dice, el largo de un rectángulo es 5 más que el doble de su ancho. Entonces vamos a mirar si eso es cierto. Acá. Entonces, el largo de un rectángulo es 5 más que el doble de su ancho. Entonces, el largo de un rectángulo es 5 metros más que el doble 2, ¿sí? Que es su ancho. Y resulta que el ancho dijimos que era 20. Entonces 2 por 20. Hago la cuenta. Recuerden, primero la multiplicación. 2 por 20, 40, más 5, 45. Efectivamente, ¿sí? El largo cumple la condición, miren, 45. ¿Sí? Y la otra regla que me decían era que el perímetro, recuerden, la suma de todos los lados, perímetro era 130. Entonces vamos a mirar si es cierto. El perímetro del rectángulo es 130. Entonces dijimos que teníamos 2 largos y 2 anchos. Entonces 2 anchos sería 2 por 20. 2 por 20, más 2 largos, 2 por 45, 2 por 45, 2 por 20, 40, no olviden primero las multiplicaciones, 2 por 45, 90, y ahora sí puedo hacer la suma, 90 más 40, 130, ¿ok? Y de esa manera ya verificamos que va cumpliendo, pero lo que les dije al inicio, tengan mucho cuidado con leer la pregunta. Resulta que si no somos cuidadosos, dejamos el ejercicio ahí y no hemos respondido nada. Acá la pregunta es, ¿cuál es su área? No me están preguntando cuál es el largo y cuál es el ancho. Entonces, yo sé que para calcular el área necesito el largo y el ancho, porque el área de un rectángulo es largo por ancho. Pero una cosa es saber cómo se hace y otra cosa es hacer la cuenta. Entonces yo tengo que hacer la cuenta del área, largo por ancho. Entonces vamos a calcular. Como ya sabemos las medidas, ¿sí?, del largo y el ancho, entonces vamos a calcular el área. ¿Ok? Entonces área es igual a largo por ancho. ¿Sí? Entonces largo es 45 metros, ancho 20. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Entonces 45 por 20 me da 900. Como son metros por metros, metros cuadrados. Y ahora sí puedo redactar una respuesta. ¿Ok? El área del rectángulo es 900 metros. Recuerden, la respuesta se redacta, ¿sí?, leyendo casi que nuevamente la pregunta.
Bueno, muchachos, entonces lo que ustedes deben hacer es algo muy sencillo. Van a aplicar esto que acabamos de hacer y van a resolver estos dos problemitas. Lo mismo. Primero los resuelven en su cuaderno, ¿sí? Y luego los incorporan en un único archivo PDF. Puede ser una foto que quede muy nítida, que queden las fotos al derecho, ¿sí? Y las suben en el Classroom. Son dos problemitas que se resuelven de una manera muy similar a este. Espero haya sido clara la explicación y entreguen oportunamente sus trabajos. Hasta pronto.